Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este es un capítulo muy claro que nos habla de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Comienza con la expresión por tanto. Esta es una expresión crucial de transición que ofrece una conclusión enérgica al capítulo anterior.
Nosotros también ante la gran nube de testigos que tenemos, que probablemente se refiere a los fieles de antaño del capítulo 11, ante el ejemplo que ellos nos han dejado, debemos mantenernos corriendo esta gloriosa carrera de la manera correcta. Nos habla de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia continuamente. Esta carrera debe correrse como Dios la estableció. Es imposible correrla practicando el pecado, cargados de inmundicia, inmoralidad, orgullo, envidia, chisme, odio, perversidad, etc. Como el corredor en las Olimpiadas no puede correr con un costal pesado, así nosotros no podemos avanzar con todos esos pesos. Es una carrera de santificación, es una carrera de renuncia y de despojarnos. Luego se nos dice que la corramos con paciencia. En el griego es hipomone, es decir, con constancia y perseverancia, esforzándose hasta llegar a la meta y sobreponiéndonos a todos los obstáculos. Se nos enseña que nuestra mirada para ser vencedores debe estar únicamente en Cristo, no en un líder religioso, no en una persona, no en lo que nos rodea, no en los problemas, no en nosotros mismos. En Cristo, el autor y consumador de la fe, que nos dejó el ejemplo máximo de verdadera fidelidad, entrega, consagración y amor a Dios, quien hoy está sentado a la diestra de Dios, quien sufrió tal contradicción de pecadores, pero se mantuvo fiel en medio de todo. Si nuestra mirada está en Él, nuestro ánimo no se cansará hasta desmayar. Se nos habla de no menospreciar la disciplina del Señor ni desmayar cuando somos reprendidos por Él, porque esa es señal de que somos sus hijos, es señal de su amor hacia nosotros. Si vivimos practicando el pecado sin arrepentimiento y no hay disciplina, es porque no somos hijos sino bastardos. Debemos aprovechar al máximo esa relación entre padre e hijo. Todo es para nuestro bien. Si Él nos disciplina, como el versículo 10, es para lo que nos es provechoso, es para que participemos de su santidad y sigamos adelante corriendo esta bendita carrera. Si en nosotros ha habido desánimo, desaliento o debilidad, en el versículo 12 se nos exhorta: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si hay áreas en nosotros débiles, si hay inclinaciones pecaminosas, no debemos conformarnos a eso. En el versículo 13 nos dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No nos conformemos a lo cojo. En Dios está la fortaleza, la gracia y la victoria para ser completamente sanos espiritualmente. En este camino debemos seguir la paz con todos. Y no debemos olvidar que sin santidad nadie verá al Señor. En este camino debemos velar para que en nuestro corazón no brote ninguna raíz de amargura. La amargura no es algo simple, nos estorba y contamina a muchos. Para ser vencedores en este camino no debemos ser fornicarios o profanos. No debemos tener en poco la gran salvación que hemos recibido, porque nuestra salvación es maravillosa. Del versículo 18 en adelante se nos da un panorama de cómo fue todo en el antiguo pacto. Pero hoy en el nuevo pacto, en el versículo 22 en adelante se nos habla que nos hemos acercado al monte de Sión, es decir, al mismo cielo, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, los que ya vencieron, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, esa preciosa sangre de Cristo que nos da salvación y vida eterna. No debemos desechar a Dios, no debemos desechar al que habla. Si en el Antiguo Testamento no escaparon aquellos que desecharon, cuánto menos nosotros. El capítulo termina con esta exhortación solemne. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, es decir, por esa gratitud, sirvamos a Dios. ¿Pero cómo? Agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué?
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchos han tomado el Evangelio como un juego, como una simple religión, de una manera tan superficial. No cometamos ese error, no seamos profanos teniendo en poco todo lo que Dios nos ha dado. Hemos recibido un reino inconmovible. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Despojémonos de todo peso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con la mirada siempre en nuestro Salvador. Y no olvidemos que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿De qué debemos despojarnos en la carrera cristiana? Número 2. ¿En quién debemos fijar nuestra mirada? Número 3. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Número 4. ¿A quiénes disciplina Dios? Número 5. ¿Cuál es el fin o motivo de la disciplina del Señor? Número 6. ¿Qué nos estorba y contamina a muchos? Número 7. ¿Qué debemos hacer para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado? Y número 8. ¿Qué debemos hacer puesto que hemos recibido un reino inconmovible? Aquí terminamos el capítulo 12 del libro de Hebreos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.